En esta parte de la diapositiva nos muestran cómo un fenómeno epigenético establecido se hereda a las siguientes generaciones. Entonces, aquí hay eh, un estado epigenético que es la expresión de este gen azul. eh, Se hace permanente porque permanentemente se está produciendo este activador que hace que este gen se exprese, y la expresión del activador también es permanente debido a que el mismo activador induce la expresión del gen que codifica para el activador. Entonces, cuando esta célula se divide y da origen a dos células hijas, se hereda la herencia de la expresión del activador. Por lo tanto, en las dos células hijas, por lo tanto, también se hereda la expresión del gen azul. Entonces se heredó el estado epigenético a las siguientes generaciones de la célula progenitora. Eh, un estado epigenético tiene dos fases. Una fase que es el establecimiento, la producción del estado epigenético, y la segunda fase es cómo se mantiene ese estado epigenético. Entonces, el gen B no se transcribe. Para que se transcriba el gen B se necesita que se induzca la expresión de un factor de transcripción activador, que es el gen A. Este activador hace que este gen B se exprese. El gen B se expresa porque el gen B, una vez expresa el gen B, produce un factor de transcripción que es el factor B, que es un activador de la expresión del mismo gen. Entonces, el gen A indujo la expresión del gen B, pero una vez expresa el gen B, el producto del mismo gen B hace que se mantenga permanente la expresión del gen B, es decir, se mantiene, se vuelve permanente la expresión del gen B. El, un promotor del operón lactosa se utiliza para eh, expresar genes heterólogos utilizando el inductor. Entonces recordemos que el promotor del operón lactosa tiene un operador. A ese operador se une el represor del operón lactosa. Por lo tanto, como está unido el represor, no se une la RNA polimerasa y no se puede expresar el gen laxeta, por lo tanto no se puede sintetizar la beta-galactosidasa. Si se agrega el IPTG, es decir, isopropiltiogalactósido, que es un análogo a la alolactosa, entonces este isopropiltiogalactósido se une al represor. Eso hace que el represor disminuya su afinidad por el operador, se separa del operador, entonces la RNA polimerasa ya se puede unir al promotor e inducir la expresión del gen laxeta. Se sintetiza el RNA mensajero que codifica para laxeta Z-UCE y se sintetiza la proteína laxeta. Entonces, esto se puede utilizar. El plasmio se corta del plasmio el segmento de DNA que codifica para el gen laxeta, para la beta-galactosidasa. Se introduce, en cambio, el gen que uno quiere expresar. Entonces ya generó un plasmido recombinante que tiene el promotor del operón lactosa, pero tiene un gen que uno quiere expresar regulado por el promotor del operón lactosa. Entonces, el gen no se expresa cuando el represor está unido al operador para inducir la expresión del gen que uno quiere, por ejemplo, insulina humana. Entonces, lo que se hace es que a las células se les agrega el isopropiltiogalactósido. El isopropiltiogalactósido se une al represor del operón lactosa. Eso hace que disminuya la afinidad por el operador, se separa del operador, se une la RNA polimerasa, transcribe el gen, por ejemplo, de la insulina y se sintetiza la insulina. Otra estrategia que se utiliza en ingeniería genética es que se utilicen genes reporteros para entender la regulación de ciertos genes que son difíciles
de evaluar. Entonces, como los genes reporteros son fáciles de evaluar, entonces, ¿qué es lo que se hace? Que al promotor del gen que uno quiere estudiar, que saber cómo se regula, entonces, que codifica para un gen estructural, miosina, actina o un gen de diferenciación de las células musculares, entonces se corta, se reemplaza el gen estructural, se coloca el gen reportero, que puede ser el gen LAC-Z o el gen que codifica para luciferasa o el gen que codifica para clorofenol acetiltransferasa o un gen que codifica para la proteína fluorescente verde. Entonces, posteriormente se agregan diferentes sustancias que pueden regular la expresión del gen estructural y eso se va a ver fácilmente, más fácilmente, porque por ejemplo si se expresa el LAC-Z, el gen LAC-Z codifica para beta-galactosidasa que con un sustrato determinado puede verse fácilmente porque produce un color azul. O si es la proteína fluorescente verde, entonces se va a ver fluorescencia donde se esté expresando, cuando se esté expresando, o se va a ver luz si lo que el gen reportero es el gen de la luciferasa.